Muchas gracias, don Roger. Hoy estamos en un tema más de lo que es familias valientes 5G y hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva y la comunicación afectiva dentro de la familia. Estos son dos términos diferentes dentro de la comunicación de la familia. O sea, vamos a hablar básicamente del valor de la comunicación. Vamos a usar la referencia de Efesios capítulo 6, 1 al 4 y otros textos más. El problema que nosotros tenemos como padres es que a veces no analizamos la importancia de la comunicación. Aquí tenemos bastantes padres de diferentes edades. Tenemos papás y mamás que tienen hijos ya grandes, de 30 a 40 años para arriba. Tenemos papás y mamás que tienen hijos jóvenes allá intermedios, incluso en edad de adolescencia, y tenemos papás y mamás que tienen niños pequeñitos, bebés. Aunque hoy nos vamos a enfocar mucho a lo que es el niño en su inicio, la niña en su inicio, eso abarca a todas las generaciones. Cuando les digo que nos vamos a enfocar en el niño y en la niña, es porque lo que se forme en un niño en los primeros 7 años, todavía podemos llegar a los 9, 10 años, pero realmente en los primeros 7 años es el carácter lo que se ha formado. Ya después de eso, ya entran a la escuela, ya tienen otras influencias, pero ellos ya van con una base, con algo que ya va a ser muy difícil de cambiar. Cuando digo difícil de cambiar, me refiero a modelar como tal. Entonces tenemos el problema de que cuando ya queremos hacer correcciones en nuestros hijos, ya no se puede, menos si son grandes, mucho menos si ya se han hecho adultos y si viven en otras casas. Ya ahí ya corresponde única y exclusivamente a Dios lo que quiera hacer en el corazón de cada una de las personas. Cuando el Señor nos habla a nosotros de que tenemos que hacer en nuestros hijos o ejercer en nuestros hijos disciplina, también habla de castigo y lo vamos a ver. Hay gente que esa palabra le parece como negativa, como a no usar, como que en la Biblia no se puede hacer mención de la palabra castigo, cuando el Señor nos enseña a nosotros que el castigo también está en su mano, en la mano de Dios me refiero, y el castigo debe estar en nuestra mano también. Lógicamente que tiene que ser en el Señor y tiene que ser bajo la dirección de el Espíritu Santo. Pero para poder llegar al castigo, que lo vamos a ampliar, la clase de hoy está muy enlazada con la clase de la otra semana. La otra semana vamos a hablar también, vamos a hablar de castigo y disciplina, pero hoy es como la plataforma para poder llegar a aquella enseñanza que vamos a tener la otra semana, entonces van muy, muy enlazadas. Hablando del castigo, el castigo sin comunicación es agresión. O sea, cuando una persona, hablemos niño, adulto, sea el que sea, si hay un castigo sin comunicación, entonces eso es agresión. ¿Por qué? Porque uno puede tal vez tratar de corregir una conducta de algo o de alguien, o alguien puede tratar de corregir nuestra conducta, pero si no hay comunicación, si no hay un aviso de qué es lo que se está infringiendo, cuáles son las reglas que se están violentando, entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Si usted va a diferentes países, ejemplo, si usted va a Finlandia y usted se come un chicle y lo tira al suelo en ese momento, ahí le van a poner una multa muy elevada, una multa que puede rozar los cientos de dólares. Si usted lo hace aquí en Costa Rica y tira un chicle, nadie le va a poner una multa. Tal vez alguien se enoje porque lo veo que tiró ese chicle de esa basura. Así sucede. Vamos a diferentes países y en cada país hay una regla, hay un establecimiento de lo que es la conducta social y es diferente para cada uno de los países. Lo que es bueno en uno, no lo es en otro. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando de un estándar de, de disciplina, tenemos que ver desde qué perspectiva se está ejerciendo dicha disciplina. Hablando de la Biblia.
y hablando de las familias, es lo que nosotros vamos a tratar de abordar hoy. ¿Cómo se hace el castigo? ¿Cómo se hace la corrección? ¿Cómo se hace la disciplina sin estar violentando no solo el mandamiento de Dios, sino violentando nuestro propio entorno? En Hechos, perdón, en Hechos no, en Hebreos, en el capítulo 12, en los versos 5 y 6, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Menospreciar es dar por menos, cuando el Señor nos disciplina. Ahora, vamos a hablar de la diferencia entre castigo y disciplina, pero cuando el Señor empieza a hablar aquí en el capítulo 12 de la carta a la iglesia, a los hebreos, este, el Señor está llamando la atención a darle el valor a la disciplina. Y como lo dice el texto, no menospreciéis la disciplina del Señor, y está claro, la disciplina del Señor, no la dé por menosprecio, porque el Señor al que ama, disciplina, entonces asocia disciplina con amor. Por favor, préstele atención a esto que acabo de decir. Disciplina con amor. Téngalo ahí, anótelo en una esquinita, porque cuando lleguemos al momento en que hablemos de castigo y disciplina, desde este, nuestras familias, desde nosotros como papás, nosotros vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que el no ejecutar disciplina, el no ejecutar un castigo cuando debe ser, por supuesto, apropiadamente y de la manera que Dios lo establece, cuando no se hace, es falta de amor. Entonces él dice, no menosprecie la disciplina del Señor, el escritor de Hebreos, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, azota es ya un castigo directo a todo el que recibe por hijo. Ahorita dentro de un rato vamos a ver la diferencia entre castigo y disciplina. El castigo es algo que quiere que se detenga una conducta incorrecta, que se haga de isofacto, que se haga en el momento, y la disciplina es algo que se prolonga en el tiempo. Son dos cosas diferentes, pero que llevan un mismo propósito, la corrección. En Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios le establece las reglas a Adán y a Eva, una de las cosas que él dice es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque acabo de decir que el castigo sin que haya comunicación es agresión. Dios siempre nos comunica lo que Él quiere, de la manera que Él lo quiere y lo que Él espera de nosotros cuando Él nos marca las reglas. Y si esas reglas no son respetadas, entonces Dios viene y ejerce en nosotros castigo y ejerce en nosotros disciplina, cualquiera de las dos cosas. Pero hay gente que cree que usted puede llegar y ejercer un castigo o una disciplina en una criatura o en una persona sin haberle informado lo que está infringiendo. Desde el principio, Dios establece su carácter. Dice en el verso 15 del capítulo 2 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya sabemos que el trabajo era parte de lo que había que hacer en el Edén. El trabajo no es un castigo, porque el trabajo era parte de las labores que el hombre tenía que hacer. Así que cuando la gente dice que el trabajo vino como castigo, es ignorancia del verso 15 de Génesis 2, porque el Señor está claro en que el hombre, una vez que lo formó, cuando hablo de hombre, hablo del hombre y la mujer, cuando el Señor le habla al hombre y a la mujer de lo que tiene que hacer, le dice que tiene que labrar y guardar el jardín. Y vea lo que dice el verso 16 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la bendición. Ahí está lo que el Señor está permitiendo. El Señor le está diciendo, ahí está todo eso. Yo solo me imagino cientos de árboles frutales hermosísimos y le muestra todos los árboles y le dice, de todos estos puede tomar. El verso 17 pone el límite y le dice hasta dónde el hombre puede llegar.
Así que cuando nosotros escuchamos hablar que el hombre fue hecho con libre albedrío, en realidad el hombre no fue hecho con libre albedrío si entendemos lo que es el libre albedrío. El hombre fue hecho con una voluntad. O sea, el hombre tenía la capacidad de decirle que no al pecado y decirle que sí a la verdad. Podía escoger, pero tenía la voluntad para escoger bien, porque estaba limpio, porque estaba en el huerto en ese momento inmaculado, porque no conocía la maldad. Entonces Dios le dice a él, de esto sí y de esto no, y tiene la fuerza de voluntad para obedecer. Cuando el hombre le entrega la voluntad a Dios, entonces toma el libre albedrío. Veamos qué significa libre albedrío. Libre albedrío significa libre caída o constante caída. Es lo que le dice en el capítulo 6 de Génesis a Noé, le dice Dios, que el hombre siempre está de constante al mal. O sea que el hombre lo que tiene en su mente siempre es hacer el mal. Ese es el libre albedrío. Porque cuando el hombre escoge por su propio deseo, por su propia concupiscencia, el hombre va a escoger siempre lo malo. El hombre no tiene capacidad de escoger lo bueno. Lo tenía en el Edén. Pero ahora el hombre, sin Cristo y sin el Espíritu Santo, el hombre no tiene la capacidad de hacer lo bueno, porque lo bueno viene de Dios y sin el Espíritu Santo el hombre no puede hacer lo bueno. Ahora usted me dice, pastor, y las personas que no conocen a Cristo y hacen cosas buenas, cuando yo estoy hablando de lo bueno, no estoy hablando solo de las obras, estoy hablando básicamente de una conducta que viene desde el corazón. Entonces, cuando el hombre falla porque escoge hacer lo malo, o sea, se toma para sí el libre albedrío, el hombre le da la voluntad, o sea, la capacidad de hacer lo correcto, se la entrega a Satanás. Satanás la toma y eso es lo que se llama iniquidad, de la conexión que está con el mal, que tenemos que cortar a través de la muerte y resurrección de Jesucristo cuando Él viene y nos redime y nos hace nuevas criaturas, nos hace morir en Él y resucitar en Él, cortar esa iniquidad que va hacia, hacia el origen, hacia el primer pecar. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Jesús revierte eso. Jesús recuerda que hay una capacidad de escoger y dice tres veces, si es posible, que pase de mí esta copa, tomando y recordando que Adán pasó por la misma situación y que pudo haber escogido, y Jesús pudo haber escogido ahí, y Jesús pudo haber dicho, no, no quiero ir a la cruz, no, no quiero morir, quiero solamente venir a esta tierra a vivir y no voy a pasar por ese sacrificio. Él pudo haberlo hecho si hubiera querido. Él no hace así, sino que dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, le entrega a Dios lo que Satanás le entregó a, perdón, le entrega a Dios lo que Adán le entregó a Satanás. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, resulta que cuando Dios le dice a Adán, de todo podrás comer, en ese momento Adán podía escoger por su voluntad obedecer a Dios. Pero Adán decidió, y repito, cuando hablo de Adán, hablo del hombre y la mujer, cuando Adán decide, decide por hacer lo malo. Y una vez que decide hacer lo malo, el hombre queda en una libre caída y eso se llama libre albedrío. Dios le da la bendición, de esto puede comer, pero le advierte lo que no tiene que hacer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ahí está la advertencia, ahí está el límite que no debía de rebasar el hombre. El hombre pudo haber escogido hacer lo correcto, el hombre pudo haber escogido rechazar la oferta de Satanás en la persona de Eva, codicia, quiere alcanzar sabiduría como Dios y toma del fruto y le da a su marido. Y el hombre, varón, en vez de decirle a la mujer, no, esto no se hace, Dios no lo está permitiendo, vamos a tener que ir a hablar con Dios, él toma convenientemente de ese fruto. Entonces Dios ya le había advertido, no comerás, y viene el castigo, viene la consecuencia, y por favor subrayen esa palabra, consecuencia, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo vimos que el Señor se presenta a la humanidad la primera vez? Le ofrece la bendición y le dice que lo lleva al mal, que lo lleva a la maldición y que lo lleva a la destrucción.
pero al hombre le tocó tomar la decisión si por su voluntad caminaba en el sendero correcto o dejaba la voluntad de lado y se dejaba llevar por la influencia del enemigo. En Deuteronomio 28 viene una idea muy similar. Acontecerá, dice el verso 1 de Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que le dice Moisés al pueblo? Le dice, aquí están los mandamientos, aquí está lo que tienen que hacer, y si lo hacen bien, dice el verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo primero que Dios le presenta al hombre, al pueblo, es la advertencia de que está siendo bendecido y que las bendiciones lo persiguen. Vea qué interesante, las bendiciones lo persiguen. Hoy erradamente se predica de que nosotros perseguimos las bendiciones. Nosotros, según la idea moderna de la prosperidad, usted declara por las bendiciones, usted decreta por las bendiciones. Y a nosotros la palabra de Dios nos enseña que las bendiciones ya fueron dadas. En Efesios capítulo 1 nos habla que las bendiciones fueron diseñadas para nosotros. La palabra de Dios dice que Dios tiene todo escrito. El Señor Jesucristo dijo que antes de que nosotros pidamos algo, ya el Señor sabe lo que necesitamos. El salmista dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios tiene la respuesta, porque las bendiciones nos persiguen. Las bendiciones no nos alcanzan porque nosotros corremos hacia otro lugar, alejándonos de las bendiciones. Esa es la mala decisión, ese es el libre albedrío, ese es lo que hacemos nosotros contrario a lo que Dios establece. Entre más cosas incorrectas hacemos, más nos separamos de la posibilidad que las bendiciones que ya están establecidas para nosotros por Dios nos puedan alcanzar. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto, guardar y poner por obra los mandamientos del Señor, dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, y empieza a describir las bendiciones. Pero viene la parte siguiente, ese mensaje doble donde Dios nos dice que es lo correcto, las consecuencias o lo que vamos a recibir por hacer lo correcto y lo que es incorrecto y las consecuencias por hacer lo que a Dios no le agrada. Pero acontecerá, verso 15 del capítulo 28, si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. A mí me impresiona leer esto porque me da la idea como que la bendición y la maldición están corriendo para ver cuál logra llegar a nuestras vidas. Y como que nosotros le dijéramos a la bendición, quítate, quítate, hacete a un lado, porque yo quiero esto. Y Dios le dice a uno, mire, haga esto para que reciba esto. No, 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 eso no me gusta, eso lleva mucho trabajo, es a muy largo plazo, yo quiero algo más rápido. En la era del microondas, la gente quiere las cosas instantáneas. La gente no le gusta ahorrar para comprar algo, prefiere meterse en un préstamo. La gente no le gusta esperar en una municipalidad a que le conecten el agua, sino que prefiere pagar por debajo para que alguien le haga la conexión de manera ilegal. La gente por lo general no quiere ya hacer las cosas que tomen, eso entra dentro de la iglesia, que tomen más del tiempo según ellos necesario, sino que todo sea instantáneo. Bueno, entonces hemos aprendido hasta este momento que la bendición y el castigo están de la mano, van juntos. Pero la bendición y el castigo, Dios es claro en que ambas cosas son una consecuencia. La bendición es consecuencia de hacer lo correcto y el castigo es una consecuencia de hacer lo incorrecto. Ambas son consecuencias. No significa que Dios va a venir y nos va a dar a nosotros las cosas así porque así,
sin que medie ninguna exigencia. Cuando yo digo esto, alguien va a decir, pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional en la muestra de salvación. O sea, no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Lo que nosotros hacemos, sea lo que sea, por muy bueno que sea, se ve como basura delante de Dios basado en lo que Jesucristo hizo de entregar su vida para redención de nosotros. Así que la incondicionalidad del amor de Dios está en la salvación, en la justificación. Nada podemos hacer. Entonces Él nos salva porque a Él le place, porque Él nos ama, porque Él da ese paso. Pero una vez que Él nos justifica, una vez que Él nos saca de donde estamos muertos en delitos y pecados, el proceso de santificación, que es nuestra vida común en el día a día, sí tiene requisitos. Y es lo que acabo de leer. Si hacen esto, reciben esto. Pero si no lo hacen, reciben esto. Entonces, la santificación, que es la parte que nos toca a nosotros de guardarnos para el Señor, eso sí es condicionado. Es condicionado porque el Señor nos aclara que si se hace lo incorrecto, se recibe una corrección. Y si se hace lo correcto, se recibe una bendición. Entendiendo el carácter de Dios, que Dios es claro, entonces ahora vamos a hablar en familias valientes, vamos a hablar cómo debe de procederse a la hora de nosotros tener una comunicación efectiva y una comunicación afectiva, que debe ser lo que antecede al castigo o al premio, cualquiera de las dos cosas. Si usted va a premiar a sus hijos por algo, debe de saber ellos por qué están recibiendo el premio. Si usted va a castigar a sus hijos por algo, ellos deben de saber por qué están recibiendo el castigo. Entonces, de la misma manera que Dios nos hace un tour a nosotros en Deuteronomio 28 y dice, todo esto es lo que van a recibir si hacen esto y esto es lo que van a recibir si no lo hacen, nosotros tenemos que pensar en los niños en hacerles un tour. A ver si me explico. Por eso le dije que me iba a enfocar más en los niños. Usted va a visitar una casa. Vamos a imaginar que usted va a visitar la casa de los abuelos. En la casa de los abuelos hay televisor, en la casa de los abuelos hay adornos, en la casa de los abuelos hay lugares peligrosos donde se pueden quemar, en la casa de los abuelos hay perros, mascotas, algunas pueden ser peligrosas, otras no pueden ser peligrosas. Es otro lugar, es un área diferente al que sus niños acostumbran a vivir. Quiero usar ese ejemplo, pero el ejemplo va a abarcar a todas las edades. Cuando usted lleva al niño o cuando usted lleva a la niña a la casa de los abuelos y el niño rompe algo, toca algo, travesea una gaveta y no fue advertido, y al no haber advertencia, entonces viene y se le castiga, eso es agresión, porque el niño no sabía que eso no se podía hacer. El niño no había sido advertido. La niña no había sido advertida. No como Dios, con nosotros, que Dios nos dice a nosotros, esto no se hace. Y si lo hace, esto es lo que les va a pasar. Entonces al niño y a la niña, tomando esa figura, hay que hacerle un tour en la casa cuando usted llega a visitar a una persona, cuando usted llega a visitar a los abuelos, cuando usted llega a una escuela, cuando usted llega a un supermercado, a donde usted quiera, el niño tiene que saber cuáles son sus límites cuando está infringiéndose esos límites. Entonces usted lo pasa por la casa y le dice, mamá, papá, permítame hacerle un tour a los chiquitos. Y le dice, mire, mi amor, esta planta no se toca, con esta planta no se juega. Aquí en la cocina no entren, esto está caliente, aquí usted se puede quemar. Cuando usted viene al cuarto de los abuelos, no toque lo que está en las gavetas, eso no le corresponde a usted. Aquí en este cuarto sí puede dormir y puede jugar con sus cositas. O sea, le hace un tour al niño y a la niña, por pequeños que sean, y usted les dice, esto se puede hacer y esto no se puede hacer en esta casa. Lo mismo asumo yo que debió de haber hecho en su propia casa. Esto no se hace, esto sí se hace, esto no se toca, esto se puede tocar, esto no se saca de la casa, esto sí se saca de la casa. Lo que quiero decir es que cuando el niño infringe la norma,
Cuando el niño infringe la ley que usted está estableciendo en ese momento, entonces sí se le puede castigar o sí se le puede advertir. La advertencia está antes que el castigo. El castigo es para detener una conducta que ya es hostil. Ejemplo, la advertencia es no toque. Una vez se le dice al niño, una sola vez. No le va a estar diciendo una, dos, tres, cuatro veces. De eso hablaremos la otra semana cuando hablemos de cómo se aplican los castigos. ¿Por qué? Porque si usted le habla más de una vez, el niño no entiende que él está infringiendo una norma, que él está infringiendo una ley, y más bien le parece que es elástica esa ley. O sea, que puede estirarla hasta el momento en que su papá y su mamá exploten. Y usted debe de castigar a su hijo o debe de disciplinar a su hijo o debe de tener esa conducta con su corazón tranquilo, con su espíritu tranquilo, sin enojo y decirle, se lo dije una vez, ahora venga y le ejerce la disciplina de la cual hablaremos la próxima semana o el castigo de lo cual hablaremos la próxima semana cómo se hace. Pero ya usted le hizo el tour, ya usted le advirtió, entonces ya el niño sabe cuándo está infringiendo las normas. Por eso, en la dualidad del mensaje de Dios, que es castigo y disciplina, debe de haber dos tipos de comunicación y los actores, por supuesto. La comunicación debe ser efectiva y la comunicación debe ser afectiva. Por favor, préstele atención a esto. Estoy tratando de ir despacio porque este tema es tan importante, tan relevante, porque es el tema que justamente se atropella más. De ahí que los abuelos a veces se ponen a corregir a los nietos o se ponen a castigar a los nietos con la idea de que los nietos se han de comportar como se comportan en casa de los abuelos y no saben que allá son otras reglas. Entonces los niños están confundidos. Mira, en mi casa se puede brincar en la cama y donde mis abuelos no. O al revés, donde mis abuelos se puede brincar en la cama y en mi casa no. El niño tiene que saber el entorno en el que está y así como cuando usted va a otro país y no puede tirar un chicle al suelo, como en Finlandia, usted llega a Costa Rica y lo tiró, usted no va a recibir el mismo castigo en Finlandia que en Costa Rica. No significa que en Finlandia sean más estrictos o que en Costa Rica sean menos estrictos, es que las reglas varían según el lugar donde estamos, a diferencia de cuando estamos con los mandamientos del Señor, pero estamos hablando de la conducta en el día a día de sus hijos, sean niños o sean más grandecitos. Pero ¿cómo le va a decir a usted a su hijo o le va a castigar a su hijo si usted no le ha advertido de que eso está mal? Entonces, entendiendo que el castigo es algo inmediato que desea detener un comportamiento indeseado, debemos de acordarnos que está la advertencia, que fue lo que leímos en Deuteronomio 28. Si hacen esto, pero una vez que a la advertencia no se le hizo caso, y se pasó de ahí, entonces la comunicación efectiva es que el niño sepa que lo que sigue es un castigo. Y la disciplina es un proceso de formación que busca fomentar autocontrol en el individuo. Dicho esto, vamos a entrar al verso que les comenté del capítulo 6 del libro de Efesios o de la carta a los Efesios y vamos a empezar a leer basado en lo que estamos estudiando, que es Familias Valientes, lo que debemos de aprender cada uno para nuestras casas. Efesios capítulo 6 verso uno. Hijos, ahí está el primer actor. Hijos. Hijos se refiere a hijos e hijas. Hijos, obedeced en el Señor. Subraye esto. Obedeced en el Señor. ¿Qué significa obedecer en el Señor? Bajo las normas que establece la Biblia, bajo las normas del pensamiento de Jesucristo. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, implica que se haga bajo la autoridad mayor que es la de Dios. Porque si los papás le dicen a los hijos, a las niñas que vendan droga o que se prostituyan, ellos no tienen que obedecer a esas reglas porque hay un orden mayor, el orden de Dios, donde dice que debe de guardar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entonces no puede hacer cosas ilícitas que sabe que están violentando las normas de Dios. Bueno,
como estamos hablando con padres cristianos, con personas que quieren aplicar la ley de Dios, hice esta salvedad solamente para que no crean que la obediencia es ciega y que lo que le dice el papá al hijo o a la hija lo va a obedecer sin importar lo que sea. Tiene que ser bajo las normas de Dios, porque así es como lo dice el texto, obedeced en el Señor, en es dentro de las normas establecidas por Dios, porque esto es justo. Y le dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar no necesariamente es obedecer, aunque la obediencia va ligada a la honra. Honrar es que si el padre o la madre hicieron algo incorrecto, le dijeron a usted que venda drogas, que usted que venga, que se trate de prostituir y usted no obedece eso, porque usted va a obedecer las normas directas de Dios, entonces la honra consiste en que usted no va a andar criticando a sus padres, va a andar hablando de ellos por todo lado porque no fueron consecuentes con la regla divina. La honra es algo que se hace con el padre presente o no presente, con la madre presente o la madre no presente, ya sea que estén vivos o sea que estén muertos. Entonces, mis hermanos, la honra consiste en que usted el nombre de su papá y de su mamá lo va a guardar y va a dejarle el justo juicio a Dios de lo que hicieron bien o lo que no hicieron bien. Y viene la promesa. La promesa es que si usted obedece en el Señor, y subrayo en el Señor, si usted honra a su padre y a su madre, como les acabo de decir, de que es algo que usted debe dejarlo en las manos del Señor, no en base a su criterio, entonces viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos dos aspectos, mis hermanos, no significa que usted va a vivir 200 años por lo que está haciendo, sino que usted va a trasladar de generación en generación esa honra y su linaje, su familia se va a mantener bajo la línea del sacerdocio de Dios por el resto del tiempo que estén sobre la tierra el linaje. Eso es ser de larga vida sobre la tierra. Ser de larga vida sobre la tierra es trasladar los mandamientos de Dios, trasladar el pensamiento de Cristo de generación en generación. Y que te vaya bien, pues no tiene otra traducción más que te vaya bien. Por eso les decía a ustedes en una de las clases anteriores que a veces usted como adulto se pregunta, pero ¿por qué me va como un quebrado? ¿Por qué mis hijos son tan tercos? ¿Por qué mis chiquitas se portan tan mal? Entonces usted analice cómo era con su mamá o cómo era con su papá. Porque si usted era desobediente, si usted era terca, si usted se salía a la calle a la hora que le daba la gana, usted lo que está haciendo es cosechando lo que hizo allá, según este mandamiento. Entonces, lo que el hombre siembra, eso cosecha, lo cual implica que yo tengo que ir al regazo del Señor, sea que mis padres vivan o no, y decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que esto lo sembré con mis padres, cuando no los honré, cuando no los obedecí, y lo que estoy es cosechando lo que yo hice incorrecto. Entonces va delante del Señor y le pide perdón, se arrepiente genuinamente para que eso se corte y usted pueda entonces establecer una nueva línea de enseñanza, una nueva línea de disciplina con sus hijos, una línea de acuerdo a Dios. Si sus padres están vivos, entonces llame a sus padres y toma el teléfono o va presente y le dice, perdóneme papá, perdóneme mamá, por la forma en que yo me conduje cuando niño, por ser tan desobediente, por escaparme con mis amigos, por irme a meter a los bares, por todo lo que hice que les causó dolor, perdónenme. Busque el perdón de sus padres. Si lo perdonan, pues bendito Dios porque se cierra un ciclo. Y si no lo perdonan, ya por lo menos usted tomó la iniciativa. Y empieza a construir para sus hijos. Empieza a construir algo diferente, ya cortado de aquello que usted está cosechando de cuando era niño. Por eso, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, implica que nos autoanalicemos cómo fuimos. Pero viene una advertencia para los padres de ahora. Viene una advertencia para usted que me está escuchando. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente, nos conecta a la honra a los padres y nos conecta que lo que hagamos nosotros debe ser de la misma manera, en disciplina y amonestación del Señor. Pero es interesante que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
¿Qué es provocar a ira a los hijos? Provocar a ira a los hijos es tener bien clara la dualidad de la comunicación. La comunicación debe ser efectiva y la comunicación debe ser afectiva. La comunicación tiene que tener en nosotros una imagen para que sirvamos de modelos de conducta para nuestros hijos. Debe promover la efectividad tanto como la afectividad. A ver si me explico. Lo que quiero decir es que usted no le dice a sus hijos que no fume y usted fuma. Usted no le va a decir a sus hijos que no griten y usted grite. Usted no le va a decir a sus hijos que no mientan y usted miente. No le va a decir a sus hijos que recojan las cosas que dejó tiradas en la casa y usted las deja tiradas. Usted no le va a decir a sus hijos que vaya y lave los platos o los trastos que utiliza mientras usted terminó de comer, le dice a su hijo cuando usted simplemente los tira y los hace un montón. O sea, debe haber comunicación efectiva y debe haber comunicación afectiva. Pastor, ¿qué es eso? La comunicación efectiva implica, mis hermanos, dar un mensaje de forma clara y comprensible. Tengo como un Esto no amarre, se pero toca. así. Cerremos el micrófono, los Digamos que que tengan estamos. abierto. Un segundito para silenciarlos. Ahora sí, ya los silencié. Un segundo, ya sigo. Cuando usted da un mensaje a sus hijos o a sus hijas, mis hermanos, debe ser claro, no debe ser a medias, no debe dejar nebulosas. Cuando algo usted le va a decir que no, el niño debe saber o el joven debe saber a qué le está diciendo que no. No puede dejar algo así como inconcluso. Esa es la comunicación efectiva. Recuerde, clara y comprensible. Dios es claro y comprensible y de la misma manera tenemos que actuar nosotros. Dios dice, esto no, así no se hace, porque si lo hace de esta manera va a obtener esto, este resultado, que se llama consecuencia. La comunicación afectiva, que es en la dualidad de la comunicación antes de castigar, antes de venir a meter en disciplina a sus hijos, la comunicación afectiva, perdón, se enfoca en transmitir las emociones, sentimientos de una manera que usted se conecte emocionalmente de forma positiva con sus hijos. A ver si lo explico antes de que venga el castigo. Usted no puede venir y castigar a sus hijos enojado. Usted no debe castigar a sus hijos enojado. Cuando usted transmite enojo en el castigo se vuelve agresión. Todo castigo que traiga enojo implícito es agresión. Pero entonces resulta que cuando ya se pasa el enojo, ya usted no quiere castigar a los hijos porque le da tristeza y le da lástima. Y le voy a decir algo, que los padres que no castigan a sus hijos se aman más a sí mismos que a sus propios hijos. Cuando usted tiene que castigar a su hijo y no lo castiga porque le da lástima, porque le da tristeza, porque le hace una carita linda, usted se ama a más a usted que a su propio hijo, porque usted no lo castiga por no enderezar la mala conducta, usted no lo castiga porque le da tristeza. Entonces está más cuidando su corazón que el corazón de su hijo, que el corazón de su hija, lo cual significa que si yo no castigo a mi hijo para detener una conducta impropia, una conducta incorrecta de ese momento, porque me da lástima, entonces yo me amo más a mí que lo que amo a mis hijos. Yo soy un egocéntrico, yo soy un ególatra y mis hijos se convierten simple y sencillamente en posesiones para mí y no en almas para ser formadas. No se convierten en personas para ser guiadas a ser que formen otras familias. No son para mí personas, almas que Dios me puso para que le enseñe al Padre y le enseñe al Hijo y cómo agradar al Padre y cómo agradar al Hijo. Me refiero al Señor Jesucristo. Porque el Padre que no castiga a sus hijos se ama más a sí mismo que a sus hijos. Pastor, dígamelo con la Biblia. Yo creo que esa es una opinión suya. No, señor. Proverbios capítulo 13 dice así, el que detiene el castigo a su hijo el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando usted estudia la palabra a profundidad y ella le dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece es porque se ama más a sí mismo, porque el que ama a su hijo desde temprano lo corrige.
¿Qué tan temprano? Desde temprano es desde que el niño es bebé, desde que el niño es bebé de una manera dulce, de una manera amorosa. Usted le dice, esto no se hace. Los niños, de forma natural, son agresores. Y digo de forma natural porque nacen con la conexión al, al hombre caído. O sea, así se nace. Entonces el hijo va a morder, va a tratar de morderlo a usted o morder a sus hermanitos. Va a tratar de golpearle por su cara. Va a tratar de escupirle. Va a tratar de decir malas palabras aún cuando niño. Y usted debe de castigarlo desde el primer momento. No lo debe permitir con amor y entendiendo la forma en que se debe de hacer, porque lo que está haciendo el niño hay que corregirlo inmediatamente. No, eso no se hace. No me escupa. Y si le escupe, entonces viene y toma la paletica, que les voy a explicar la otra semana cómo se hace, y le ejerce el castigo, le dice, lo estoy haciendo por esto, y le da el tour. Le dice, por esto te voy a castigar, porque hiciste esto, esto y esto. Pero el que no hace eso, la palabra de Dios dice que aborrece a su hijo, porque lo tiene que hacer desde temprano. Porque el arbolito cuando va creciendo, entre más fuerza va agarrando el tronco, más difícil es enderezarlo. Así que tiene que hacerse en las primeras veces. Eso son aquellos hombres que crecen torcidos, se casan con una mujer, entonces llegan a la casa en una conducta impropia porque ya se casaron y una vez que se casan no deberían andar con los amigotes, ni deberían andar en la calle, ni haciendo, ya tiene una esposa y como es una familia, deben de estar formando esa familia, pero entonces llega, la esposa le dice que porque son esas horas, que ella está sola, que ella lo está esperando, que salió del trabajo a las 4 de la tarde y que son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, que está preocupada y le hace un berrinche a ese hombre. ¿Por qué le hace un berrinche? Porque antes hacía berrinches de bebé y ahora hace berrinches de grande, pero es aquel niño que no fue corregido. Entonces, como no fue corregido, ahora hace berrinches de grande. Solamente que los berrinches de grande se castigan muchas veces con cárcel. Son aquellos hombres y aquellas mujeres que quieren hacer lo que les da la gana en la calle, que quieren levantarse, pasarse la luz roja, que quieren brincarse la fila del cajero automático, que quieren hacer las cosas para ellos porque son egocéntricos, porque son ególatras, porque no aprendieron a respetar las normas, porque no aprendieron a respetar las reglas. Son aquellos que están en una fila y entonces voy a pasar contravía a todos los carros para ver si le gano a los que están adelante. Son aquellos hombres y mujeres que le van a pagar a alguien para que haga la fila por ellos y después le pasa por delante a todos los que llegaron a hacer fila desde la madrugada, porque tuvieron la plata para pagarlo. Son aquellos que andan y le dicen a los hijos, no me gaste mucha agua cuando se está bañando, no dure mucho en el baño, porque entonces tengo que pagar mucho y entonces él dura mucho en el baño, se está ahí durando 45 minutos, una hora y cuando el chiquito le dice, papá, pero usted dice que no dure en el baño, se voltea, yo soy el que paga la corriente, yo soy el que paga la luz, yo soy el que haga los pagos, a mí no me diga nada. Eso es la conducta impropia, esa es la conducta ególatra, esa es la conducta egocéntrica, pero eso es porque desde niños no se les enseñó límites, no se les enseñó a respetar. Así que mis hermanos, cuando los padres enseñan a sus hijos, deben ser congruentes con el modelo que ellos están estableciendo hacia sus hijos. La crianza congruente, mis hermanos, es ser consecuente o ser coherente entre lo que dice y lo que se hace. ¿Qué es ser coherente? Ser coherente es mantener una consistencia lógica entre lo que se dice y lo que se hace. Si usted dice una cosa, debe ser igual lo que hace. Una de las cosas que el Señor le llamó la atención a los fariseos en el capítulo 23 o llamó la atención sobre ellos en el capítulo 23 de Mateo fue cuando le dijo a los discípulos y le dijo al pueblo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos predicaban palabra de Dios y eso hay que hacerlo, hay que seguirlo. Pero ellos no hacían conforme a lo que predicaban, eso no hay que repetirlo. Entonces el Señor enseña que debemos de separar entre lo que decimos y lo que hacemos. Si las cosas están mal, entonces nosotros no tenemos por qué seguir el camino de personas que dicen una cosa y hacen otra. Si es palabra de Dios, seguimos la palabra de Dios.
pero si son acciones contrarias a la palabra de Dios, no las seguimos. ¿Por qué no las seguimos? Porque no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, la congruencia está en que las palabras y las acciones es porque los padres deben de practicar lo que predican. O sea, si el padre dice que no se mienta, no debe de mentir. Debe haber una consistencia en la aplicación de las reglas y debe haber una uniformidad en la aplicación de las reglas. De manera uniforme, mis hermanos y mis hermanas. Si usted tiene hijos y tiene hijas, varios, usted debe ser uniforme en la forma en que usted aplica la regla, en la forma en que usted comunica la regla y no tener chicos especiales dentro, me refiero a favoritismos dentro de la familia. No debe haber excepciones. Si a uno se le dice que esto no se hace, el otro tampoco lo puede hacer. Hoy en día, el machismo lo ha fomentado mayormente la mujer. No hoy en día me refiero ahorita en el 2024, desde hace muchos años, la mujer es la que más fomenta el machismo. Ah, no, no. Cuando llega papá, a papá le damos la pechuga, a los hijos los mulitos y yo las alitas. Está mandando un mensaje a los hijos de que papá es el que recibe la mejor porción y que las porciones o lo que sobra me toca a mí como mamá. Ah, no, no, papito, usted es hombre, usted no debería de estar lavando los trastes. Ahí está su hermanita, ella es mujer. El machismo lo traslada a la mujer. Cuando usted analiza, la mayor maestra de machismo es la misma madre porque le enseña a la niña que ella no puede salir a la calle a cierta hora porque es niña y el niño sí puede salir porque es varoncito. Entonces no debe de haber esos caprichos ni esos favoritismos porque los niños, sean hombres o sean mujeres, los reciben y eso los trastorna a ellos su identidad. Déjeme contarles una historia que está en Génesis 37 cuando habla de la persona de José cuando tenía 17 años en la familia de Jacob. Leo el verso 1 de Génesis 37. Habitó José en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Esto es importante porque estas dos mujeres eran sirvientas de Lea y sirvienta de Raquel. Por lo tanto, tenían una escala menor en el pensamiento de todos los hijos. O sea, las hijas de las sirvientas, los hijos de las sirvientas son de menos categoría que los hijos de las mujeres más cercanas que él amaba y entre Raquel y Lea, los más importantes son los hijos de Raquel. Había un favoritismo en la mente, tanto es así que se pone aquí para que quede claro. Estaba José con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué hacía José? Salía corriendo a decirle, mira, aquel se levantó tarde, aquel se levantó temprano. Ahí estaba José señalando a los hermanos, pero especialmente a estos hermanos que le estaba refiriendo. Y en el verso 3 nos habla a nosotros de algo que debemos de tener cuidado. Amaba Israel a José más que a sus hijos, porque lo había tenido en vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba más a José. Cuando usted piensa en si usted ama más a un hijo o a otra hija, no se aman más, se aman diferente, porque tal vez un hijo es más cercano a usted y el otro no, pero se aman diferente. Pero cuando perciben los hijos que usted tiene un favoritismo, una preferencia con los otros, estos hijos se empiezan a volver hostiles, hostiles hacia sus hermanos, como en el caso de José, y hostiles hacia sus padres porque él los amaba, porque dice que los había tenido o lo había tenido en la vejez. Viendo sus hermanos, verso 4 de capítulo 37 de Génesis, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, no le podían hablar pacíficamente significa que seguro le hablaban tosco, le hablaban golpeado, no les simpatizaba. Él era un muchacho jovencito, porque recuerde que los otros ya estaban más grandes, mucho más grandes que él. Entonces, cuando se acercaban, ellos lo veían a él de forma hostil. Pero, ¿por qué, mis hermanos? Déjeme ver si puedo hablar de un error común, muy común que se da en las familias, especialmente cuando nace un bebé. Cuando
Usted tiene un niño o una niña, en el caso de Jacob tenía un montón, pero voy a hablarle en un entorno más cerrado. Cuando usted tiene un niño o una niña y es el que llega a la casa por primera vez, su primogénito o su primogénita, ese niño o esa niña empieza a recibir la atención de todos, los papás, los abuelos, los tíos, de todos. Ay, que qué cosita tan linda, ay, que mi chiquita, ay, que mi chiquito, que el príncipe, que aquí, que allí lo tiran para arriba y lo tiran para arriba. El niño se acostumbra a ese trato, se acostumbra al ser el centro de atención, se acostumbra a recibir esa cantidad de amor y nace un bebé en casa. Nace un hermanito o nace una hermanita. Entonces, al nacer la hermanita o el hermanito, todos se voltean hacia el que recién nacido y empiezan a dejar de lado al que estaba antes que este recién nacido. Entonces el chiquito se acerca a jugar y déjalo porque lo va a maltratar. Cuidado, lo golpea, que la mollera, que cuidado con esos juguetes, que cuidado. Entonces el niño se le hace una confusión en la cabeza y dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ve a su hermanito como el enemigo. Dice, llegó este, perdí el amor de mis padres, perdí el amor de mis abuelos, perdí todo. ¿Por qué el error es común? Porque eso se da en la mayoría de los casos. Usted debe de atender a su hijo que ya estaba y con su hijo que ya estaba, llegar al bebé y decirle, venga, mi amor, ahora sí, ¿qué pasó, mamicita? Venga y le explico. Porque el bebito recién nacido no sabe nada, no entiende nada. Entonces resulta que el niño pequeño, el recién nacido, empieza a ser hostil con su hermanito que ya estaba. ¿Por qué? Porque lo ve también como un enemigo, empieza a sentirlo como un enemigo. Porque empieza a aprender que ya él es el centro de la casa y aquel es el desplazado. Y es donde usted ve que se golpean, donde usted ve que se empiezan a abusar los niños de las niñas. A ver si le pongo un ejemplo. Vea lo que hacen usualmente los padres de una manera tan errónea y tan grave para el corazón de sus hijos, que son mayorcitos, que estuvieron antes del bebé. Entonces les voy a poner este escenario. Tenemos y le vamos a poner Tonito, bueno, como me decían a mí cuando chiquito. Entonces Tonito estaba ya grande, Tonito estaba de primero y nace la hermanita menor. Entonces la hermanita menor le vamos a poner Osita. Osiris se llama mi hermana, pero le vamos a poner Osita. Entonces Osita viene y coge mi carrito y lo empieza a golpear, el carrito. Y yo voy por mi carrito, es mi carrito, me lo compraron, Osita no existía en ese momento cuando me compraron el carrito. Me trae mi carrito, yo voy por mi carrito. Yo quiero mi carrito. Me lo está dañando. Entonces me quita mi carrito. Me regañan a mí y se lo dan a Osita. En ese momento yo estoy sintiendo, uno, que Osita es mi enemigo. Y número dos, estoy sintiendo que mis cosas ya no me pertenecen, le pertenecen a ella. Cuando es a la bebé que hay que decirle, no, esto es de Tonito, esto es de él, este es su juguete, respete a su hermanito. Pero esas cosas se hacen delante de la gente y los niños se sienten agredidos, humillados y se sienten robados, porque se le ha robado el corazón de su papá, el corazón de su mamá, el corazón y amor de sus abuelos y sus cosas. Porque la otra, como es más chiquitita, como el otro es más chiquitito, entonces hay que cuidarlo. Sí, sí hay que cuidarlo, pero este está incorporándose al mundo, está incorporándose al entorno y este es el que está invadiendo el espacio del más grandecito. Entonces, al más grandecito hay que traerlo, acercarlo a bebé y que ellos se unan y no dejar que bebé abuse del más grande porque es el grandecito y él es el bebé. El bebé le queda grabado eso. Aunque usted no lo crea, el bebé le queda grabado que él puede hacer un berriche y le pegan al otro, que él puede quitarle las cosas al otro y el otro no tiene que ni chistar ni reclamar porque no son suyas, ahora son mías. Me apropié de esto. Yo llegué aquí, soy el invasor y esto es mío. Si eso se da en su casa, mis hermanos, si se ha dado en su casa, pídale perdón a sus hijos. Pídale perdón a sus hijos más grandecitos y corrija esa conducta porque si Tonito tiene un carrito, es de él y nadie más tiene por qué destruírselo. Ah, que comparta. ¿Y por qué si es de él? Él puede decir sí o no. Enséñele a compartir, sí, pero no lo obligue, porque entonces él no entiende.
No está entendiendo algo que usted no le ha enseñado, porque si no le ha enseñado a compartir, ¿cómo le va a enseñar ahora porque nació un bebé? No entiende en ese momento. Hay que irle enseñando. Eso se llama disciplina, se prolonga en el tiempo. En Lucas, en el capítulo 5, tenemos la historia de dos hermanos. Uno era, o se le llama el hijo pródigo a uno, que era el menor, y el otro el mayor, aunque los dos eran pródigos. No voy a meterme en una enseñanza directa de el hijo pródigo, porque si no me tomaría mucho tiempo y no me da chance de cerrar esta clase de hoy. Pero el hijo menor hace una solicitud de la herencia. En el contexto cultural en que esto se está dando, es una falta de respeto, un deseo de independencia prematura y una falta de respeto al padre que no se ha muerto porque le está pidiendo al padre algo que se da en muerte. Después se va este hombre, y digo hombre porque aunque usted vio a José de 17 años, en el judaísmo de los 12 años para arriba ya se consideraban dentro de la edad social, dentro de la edad adulta. Y cuando usted escucha hablar de un joven en la Biblia, no está hablando de personas de 12 y 13 y 14 años. Un joven era considerado hasta los 40 años, de los 12 a los 40 años. De los 0 años a los 12 años se consideraban niños y niñas. Ese es el rango. Y de los 12 a los 40 años se hablaba y se consideraba jóvenes. Cuando usted escucha hablar de la juventud de Timoteo, Timoteo tenía 38 años cuando recibió la carta. Cuando usted escucha hablar de Josué, tenía 40 años. Porque es en la edad rango de los 12 a los 40 años, ahí se habla de un joven. Y después de los 40 años se habla de anciano, no de adulto. El adulto no existe dentro del hebraísmo, dentro de la Biblia. Bueno, este hombre, para nuestro concepto que pidió la herencia, este hombre se va a una ciudad lejana, entonces ahí desperdicia el dinero de la herencia, llega una gran hambruna en la que él no puede comer y más bien desea comer hasta lo que los cerdos tienen cuando él es judío. Y los judíos no comen cerdo, pero es tanta el hambre que quiere comer la comida de los cerdos. Ahí él es humillado porque está en otro territorio, tiene un trabajo en exceso y cuando está ahí reconoce que en la casa de su papá estaba mejor. Hay un arrepentimiento y dice, en la casa de mi papá estoy mejor. Ahora, tengo que aclarar algo. Esto no es contradictorio a lo que se dice de matrimonios en la primera clase. Dejarás a tu padre y a tu madre para que te unas a aquella mujer y los dos sean una sola carne, o sea, hagan una familia. Ese dejarás corresponde al estatus de matrimonio. Cuando un hombre deja la casa para unirse con una mujer en matrimonio, no debe de regresar a la casa. No debe regresar a este entorno, porque lo que está haciendo es rompiendo el plan que Dios tiene para su vida y para su familia, lo está quebrantando. Una cosa es que asista a sus padres, una cosa es que vele por sus padres, que los cuide si son ancianos y si hay más hermanos que hagan una ayuda común para que todos puedan asistir a sus padres y otra cosa es que regrese con su familia a sus padres porque está truncando el plan de Dios para su familia. Dejarás a tu padre y a tu madre significa dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a tu mujer y ser una sola carne, para formar una familia. En el caso del hijo pródigo no es así porque el hijo pródigo era un hombre soltero que decidió irse y quiere regresar a su papá porque todavía es soltero. Entonces ahí sí cabe, porque él es soltero. Bueno, entonces el hombre regresa después de pasar todas estas cosas tan terribles y cuando llega, el hermano mayor está en el campo y él está llegando a la casa y cuando el papá lo ve, hace un fiestón. En el capítulo 15 de Lucas, en el verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. El muchacho llega y el hijo más grande que él estaba trabajando. Mientras él andaba de fiesta, gastando dinero, el muchacho mayor seguía trabajando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido. ¿Quién? El que se fue con la herencia, el que malgastó las cosas. No olvidemos que el papá le repartió a los dos las cosas, porque así dice el principio del texto. Le pidieron la herencia y él le dio a los dos. Le repartió a los dos lo que les tocaba. Y tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el verso 28 me dice cómo el hermano mayor y el hermano menor estaban chocando. No me dice el trasfondo de por qué chocaban, no me dice el trasfondo de por qué no se llevaban bien, pero
está claro que uno trabajaba mucho y el otro era medio bagazo. Y vieras qué interesante que resulta que en las familias hoy en día los padres se vuelven más protectores del que se pone de alcohólico, se pone más protector del que se pone a usar drogas, del malcriado, del que deja la casa y el que trabaja honestamente, el que cuida a los padres, a ese lo hacen de lado. Tal vez porque quieren cuidar al que está haciendo lo incorrecto, pero olvidan el esfuerzo del que está haciendo lo correcto. Entonces eso crea un choque entre los dos hermanos y entonces el hermano mayor se enoja y no quería entrar cuando sabe que su hermano menor está ahí. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, y préstele atención, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. El texto no dice que el padre le dijera, usted es un mentiroso, usted es un desobediente. No, no. El padre reconoció, porque no lo dice el texto, que el muchacho había sido obediente. Pero resulta que el muchacho esperaba seguramente lo que los muchachos esperan cuando sacan algo bien en el colegio. Saqué una buena nota. Ah, papá me dio un premio porque saqué una buena nota. Ah, papá me compró un reloj porque pasé el año. ¿Cómo que un reloj porque pasó el año? ¿Cómo que una buena nota? Es su obligación pasar el año, es su obligación sacar buenas notas. Usted da un premio por algo que no tiene obligación, porque si hizo algo que no era dentro de lo que se esperaba. Si usted va a estudiar, tiene que sacar buenas notas. Ese es su trabajo, estudiar. Usted no da premios a los que sacan buenas notas, porque si usted le da premio a los que sacan buenas notas, entonces no lo están haciendo por la razón correcta, no están estudiando por la razón correcta, están estudiando por el premio y no por ser personas que crezcan intelectualmente en conocimiento y se integren a la sociedad. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, es interesante, no le dice este mi hermano, sino este tu hijo, porque hay un choque de hermanos ahí, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, ¿cómo sabía que lo había consumido con rameras? Ahí no dice en el texto que estuviera consumiéndolo con rameras, dijo que había desperdiciado el dinero, que había desperdiciado lo que le habían dado, pero él se le ocurrió decir que con rameras. Bueno, dejemos eso ahí para cuando traiga una prédica profunda de lo que es el hijo pródigo. Ahorita lo que estoy usando es la rivalidad de hermanos. ¿Por qué se dio esa rivalidad? El texto no me enseña, pero había una rivalidad entre los dos hermanos. Una rivalidad porque uno tal vez era más bagazo, más desperdiciado, porque uno era más trabajador y eso empezó a chocar. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que la rivalidad está dentro de las casas, está dentro de su casa. Si no lo ha notado, observe. Observe a sus hijas, observe a sus hijos. Hay una rivalidad y usted puede fomentar esa rivalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser congruentes con la comunicación y debemos de ver que nuestros hijos reciban el mismo mensaje. Si usted hace lo incorrecto, usted recibe paleta. No haga las que hacen muchos. Que llegó un niño y se porta mal y entonces ahora todos castigados. Todos van castigados cuando uno fue el que hizo lo incorrecto. Y ese es el que debe recibir el castigo. Cuando nosotros hablamos de congruencia en la comunicación, es que los padres deben ser modelos para que los niños aprendan por medio de la observación. Deben ser transparentes, deben ser honestos y deben admitir sus errores también delante de los hijos. No deben de tratar de aparentar lo que no es. Es que cuando yo era pequeño, es que cuando yo era joven, o cuando usted era pequeño, cuando usted era joven, era desobediente, era un adolescente, tóxico también. Entonces dígale a sus hijos, sí, yo también fui, pasé por eso, mi hijo y mi hija me gustaría que usted lo hiciera mejor, porque ahora yo tengo consecuencias por lo que hice, por la forma en que me comporté con los padres. Pero no se trate de presentar como el Señor Jesucristo delante de la gente, porque usted no es el Señor Jesucristo, sino usted es un papá que cuando era niño y cuando era joven también incurrió en errores como los que está incurriendo su hijo. Así que no trate de hacerle creer que usted es intachable, impecable, inmaculado. Fortalezca más bien la confianza cuando habla con sus hijos. Siéntese, confíele a ellos que también usted se equivoca y que por eso usted quiere establecer reglas con expectativas justas para él y que aplique para toda la familia. Fomente el respeto, la coherencia en las acciones para que todos vean que usted es una figura de autoridad justa. Entonces, cuando usted tiene coherencia con los niños y lo que hace es
traer principios y valores de manera efectiva y de una aplicación práctica en la vida diaria, ellos le van a respetar. Todos le van a respetar de la misma manera. Reduzca la confusión que puede haber, los resentimientos entre ellos, porque mis hermanos y mis hermanas, cuando hay consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, los hijos no se confunden, los hijos no se resienten, no encuentran mensajes contradictorios. Proverbios en el capítulo 22, en el verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no es una promesa, porque no es un libro de promesas, es un libro de enseñanza, de sabiduría, es un proverbio, por lo tanto no significa que de verdad su niño no se va a apartar, sino lo que significa es que si usted instruye al niño en el camino de Dios, las posibilidades de que se desvíe son menores y si se desvía puede pasar las del hijo pródigo que regrese, si usted lo instruye, pero el niño va a tomar sus propias decisiones cuando sea grande. La enseñanza debe ser no solo verbal, sino debe ser conductual. Así que cuando leímos el libro de Efesios, el llamado que nos hace el hermano Pablo es a ser consistentes, reflexivos entre lo que es nuestra conducta, lo que estamos solicitando y que están viendo nuestros hijos. Porque la disciplina, que es lo que vamos ya a formalizar la otra semana, debe ser solamente de uso correctivo y formativo. Así que mis hermanos, no olvidemos que Dios nos pide a nosotros lo que Él ya ha hecho con nosotros. Él no viene y nos pide algo que Él no hizo primero. En Romanos capítulo 5, en el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se muestra, el amor se ve, el amor se siente. Cuando hay reglas claras, cuando hay comunicación directa y cuando imitamos a Dios en nuestra conducta. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, lo puede leer en Juan capítulo 13, él tenía que haber sido el que fuera el agasajado. Él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, él es el Rey. Pero él llegó a lavarle los pies a los discípulos y cuando él llega, dice Jesús en el verso 12 de Juan 13, así después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. O sea, usted me llaman señor, me exaltan, pues está bien porque eso soy yo. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole? El Señor le está diciendo a usted, papá, y a usted, mamá, que sea ejemplo y usted le puede decir a sus hijos, así como yo hice, ustedes también hagan. Yo recogí mi ropa, ustedes la recogen. Yo lavé mi plato, usted lo lava. Yo vine y le cociné a mamá, ustedes también cocinen. Yo lavé mi ropita, ustedes también laven la suya. Si están muy chiquitos, póngale una palanganita y que lave ella solita su ropita interior, él solito su ropita interior, para que aprendan ellos a que empiecen a valerse por sí mismos y a valorar el trabajo de mamá. Si sabéis estas cosas, le dijo el Señor a los discípulos en el capítulo 17 de Juan 13, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. La otra semana hablaremos del castigo, de corrección y disciplina. Ese es el tema de la otra semana, no es para esta. Así que cierro la clase de hoy. Nos quedan 40 y 50 minutos, 5 para orar y 40 minutos para hablar del tema. Dejo de grabar aquí, la charla que hagamos aquí no queda grabada, ya no está quedando grabada la charla entre nosotros, queda para nosotros. Si usted me está escuchando por YouTube, pida el link y participe con nosotros en la clase para que pueda interactuar con nosotros y charlar alrededor de los temas. Queda invitado y queda invitada, me puede escribir al teléfono 8302-6221 al WhatsApp y con mucho gusto le invito cuando tengamos la nueva clase el próximo lunes a las 7, si Dios así lo permite. Dejo de compartir y voy a dejar de grabar.